Bienvenidos, manitas, para el vídeo de hoy, una caja de cartón. Acompañarme, que empezamos. Cualquier caja de cartón que tengáis os sirve, la podéis hacer vosotros desde cero, aprovechar, como voy a hacer yo hoy, cualquier cajita que tengáis, cualquier soporte os va a servir para este trabajo, bien sea una lata cuadrada, una lata de leche, lo que tengáis para decorar con el decoupage italiano. En el vídeo anterior vimos cómo preparar nuestras servilletas para esta técnica, para el decoupage italiano. Si no habéis visto ese vídeo, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción os dejaré el enlace. Para quien no lo sepa, el decoupage italiano consiste en endurecer, entelar, impermeabilizar una servilleta para después poder trabajar con ella. En realidad, nosotros utilizamos la goma laca para este fin, para darle más resistencia a la servilleta. Pero en realidad el decoupage italiano se hacía con tela. Esta servilleta es la que hicimos en el vídeo anterior, que después está pintada de blanco para también poder utilizar el decoupage en fondos oscuros. Esta otra es la misma servilleta, pero esta ya la tengo hecha desde hace bastante tiempo y en realidad así es como se hacía el decoupage italiano, con tela. No sé si veis la hebra de la tela, la textura. Se pegaba la servilleta sobre una tela muy finita para poderla endurecer. Con el paso del tiempo, bueno, pues han ido apareciendo otros productos que también se puede utilizar para el mismo fin, para darle más resistencia a las servilletas. Lo primero, preparamos la caja. De esta misma manera ya me lo habéis visto hacer en unos cuantos trabajos y consiste en que de la propia caja vamos a sacar la base y la tapa. Yo ya he marcado todo alrededor 2,5 centímetros. La distancia para la tapa pues dependerá del tamaño de vuestra caja. Y antes de separar las dos piezas voy a fijar esta parte de aquí. Ahora ya paso a separar ambas piezas por la marca de los 2,5 centímetros que le hemos hecho todo alrededor. Una vez separadas las dos piezas, ahora sí ya termino de pegar con silicona caliente todas las solapitas que tenga mi caja. Sigo preparando mi cajita y antes de empezar a darle color, estas tres partes de aquí de la tapa, que veis que se queda como un poquito abierto, lo estoy cubriendo con cinta de papel, cinta de carrocero. Y por el exterior de la caja paso a darle color. Lo primero, aplicarle una capa o bien de gesso, cualquier imprimación que tengáis, o pintura acrílica blanca. Quiero conseguir un fondo blanco para poder seguir trabajando. Y ahora sí, le toca el turno al color. Yo estoy utilizando este tono opalina. Está entre un rosa empolvado y un malva. Es una mezcla entre esos dos tonos. Y en las zonas que he aplicado el blanco, aplico este color. Para el interior, cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Podéis utilizar este o incluso el de 1,5 milímetros, que un poquito más delgadito nos serviría igual. A la vez que reforzamos, rematamos la cajita por dentro. Para la base medimos el ancho y el alto y cortamos la pieza. Para los dos laterales cortos medimos el ancho y el alto desde el cartón que ya tenemos puesto. Y le añadimos 1,5 o 2 centímetros para que sobresalga un poquito y ese centímetro y medio o 2 centímetros que añadimos a los cuatro laterales nos ayudará a que la tapa encaje en la base. Cortamos la pieza y la colocamos una para cada lado. Y para los dos laterales que nos quedan mediremos desde el interior de estas dos piezas de cartón que hemos colocado y el alto lo mismo que estas de aquí. Cortamos y colocamos. En un principio había pensado forrar este cartón con cartulina, pero he estado buscando entre mis cartulinas y no tengo ningún color que me guste para esta cajita. Así que
Plan B, la vamos a pintar con el mismo color. Antes de darle color, las pegamos en su sitio. Yo estoy utilizando cola blanca de carpintero, pero también le voy a añadir unos puntitos de silicona caliente para que no se me muevan las piezas mientras la cola se me seca. Una vez ya se haya secado, paso a pintarlo. Seca la pintura, así es como va quedando. Falta la base, que eso ya lo haré al final, y el interior, esta parte de la tapa, que dependiendo de si me sobra servilleta, la decoraré con ese mismo diseño. Ahora pasamos a decorar la parte de fuera de la tapa. En la comunidad os pregunté que cuál de las dos servilletas os gustaba que utilizase. Yo tenía muchas dudas porque las dos me gustan. Fijaros que este color malva, entre rosado y malva que he escogido, le va genial a cualquiera de las dos. Y por goleada habéis decidido que utilice la del fondo oscuro. Para el decoupage italiano vamos a cortar cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Una pieza para la parte superior de la tapa, medio centímetro más pequeña a las medidas que vosotros tengáis. Y lo mismo en los 4 laterales, medio centímetro más pequeño a las medidas de vuestra caja. Una de las características del decoupage italiano es que cuando forramos cualquier superficie queda acolchadita. Para ello necesitamos guata. Yo tengo esta que es bastante gordita. Si la tenéis más finita, yo creo que quedará un poquito mejor, también dependiendo del tamaño de vuestra caja. Para mi caja, que es tirando a pequeña, si fuese más finito, mucho mejor. ¿No tenéis guata? Podéis utilizar relleno de cojín. Y si no, también podéis utilizar fieltro. Vamos a pegar las piezas con cola blanca en la guata y recortar el sobrante, justo al borde. En los laterales, como son piezas tan estrechitas, la guata se la voy a poner a la mitad, que no quede tan gordito. Y ahora lo que tenemos que hacer es forrar estas piezas con la servilleta como si de una tela se tratara. Cortamos dejando un sobrante de 1,5 centímetros alrededor y vamos pegando hacia adentro. Un error que he cometido y no me gusta es que a la hora de cortar la servilleta no he tenido en cuenta el borde este troquelado, bueno, troquelado no, en relieve, ¿veis? Que tiene la servilleta. Normalmente cuando hacemos decoupage, como le quitamos esas dos capas y después aplicamos humedad, esta zona se extiende, se estira y no se nota. En este caso sí que se me nota. Y como le he cortado justo la esquinita para aprovechar la servilleta y tener suficiente, aquí se me ha quedado marcado. He decidido cambiarlo porque no me gustaba. Para el interior, que quería utilizar esta misma servilleta, seguro que no voy a tener. Pero vamos a intentar que el exterior sea todo igual. Ya estáis viendo que antes se me pela el cartón que la servilleta se rompe. Queda muy resistente. Para las piezas de los laterales, pues para tener suficiente servilleta estoy aprovechando la que he retirado de la tapa. Pues como veis me ha venido justito. Esto es lo que me ha sobrado de la servilleta y ahora todas estas piezas las vamos a pegar en la tapa. Las voy a pegar con cola blanca. Yo las voy a dejar así. Pero otra opción sería pasarle una costura por el borde. No lo voy a hacer porque estas otras 4 piezas son muy estrechitas. Entonces pasar costura por aquí y por aquí no quedaría bonito. A mí no me gusta tan estrecho cuando quiero que quede mullidito. Así que hoy no va costura.
mira, mira. Mira quién está aquí. ¡Ay! Tenemos a Turia. Eso no, que te quemarás. No, que te quemas. ¿Qué? ¿Qué vienes a cotillear a ver qué estoy haciendo? ¿Eh? Vale, a jugar. Ay, no para quieta. Pues así es como ha quedado el exterior, y para el interior os dije que quería utilizar la misma servilleta, pero no me ha quedado suficiente para poder hacer la pieza, y la he hecho con esta otra. Trocito de cartón contracolado con la medida del interior de la tapa, y lo he hecho igual que esta parte de aquí, pero con bastante menos relleno. De esta pieza lo que he hecho ha sido separarla así, de esta manera. Ahora no sé si poder separarla porque es finita, pero sí, mirad, ¿veis? Estiráis así y se os queda un acolchadito más finito, y ahora ya la pegamos en el interior. Para darle un bonito remate a todas las piezas que hemos pegado, voy a utilizar un cordón blanco. Yo estoy utilizando cola de ratón, pero podéis utilizar lo que tengáis. Pues así es como va quedando, y yo ya le he aplicado una capa de barniz a la base. A la tapa no, bueno, podríais aplicársela aquí a los laterales, pero donde está el decoupage italiano no le he aplicado barniz, la servilleta ya está impermeabilizada. Una vez se me ha secado el barniz, voy a terminar de decorarlo con esta cinta morada, y con un restito de servilleta azul he forrado un trocito de cartón a modo de etiqueta. Pegamos la cinta y la etiqueta y ya tendremos la caja terminada. Voy a aplicar por el borde de la caja, en donde friccionan la tapa con la base, con un resto de una vela. Ya me lo habéis visto hacer en alguna ocasión, y esto nos ayuda a que abra y cierre mucho mejor. Y ahora ya solo queda esperar a que esta decoración se seque. La base le pegué un trocito de cartulina morada, un poquito más oscuro que la caja, y el decoupage italiano en la tapa. El interior ha quedado así, y con esta técnica podemos convertir cualquier servilleta en una tela. Espero que os guste la idea de hoy. Con la técnica del decoupage italiano cambiamos el aspecto de una simple caja que seguramente acabaría en la basura. Si habéis llegado hasta aquí, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis y a mí me ayudaréis un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!